Romero sigue molestando. Sigue molestando, ¿por qué? Porque no creo que no es momento para sacar a personas concretas, ¿no? Pero sí me atrevo a decir, ¿no?, que en su momento el señor Rocco Varela pues, no era de los que favoreció la imagen de Romero, ¿verdad? Y animó a que la gente, no, todo lo contrario. Amigos, amigas, un gusto saludarles. Estamos en este día muy contentos porque tenemos la compañía del sacerdote, del padre español Ángel Hernández, que nos acompaña en este espacio que vamos a dedicar a nuestro santo, Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Padre, bienvenido a Radio San José, un gusto tenerlo con nosotros. Pues muchas gracias por invitarnos, Francisco, en este espacio. Estamos súper a gusto aquí, bajo el patrocinio de San José, la radio San José, ¿verdad? Muchas gracias. Coméntenos, padre, un poco sobre esta asociaciones Sí. asociación Amigos de Monseñor Romero. ¿Cómo nace? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Y un poco la historia. ¿Cómo nace la idea de hacer una asociación en torno a San Óscar Romero? Bueno, pues la génesis de esa semilla que empezó a crecer pues fue hace ya varios años un grupo de amigos. Yo dirigía espiritualmente a la que era responsable nacional de jóvenes en la renovación carismática en España. Y entonces, bueno, pues ella quería tener una experiencia de misión. Yo estaba en ese momento estudiando, haciendo un grado en la Universidad de Salamanca, sede Madrid, y sobre la doctrina social de la Iglesia. El profesor que me dirigía, Juan Pablo García Maestro, pues me había sugerido la figura de Romero, puesto que yo también tenía una cierta afinidad y una amistad a lo que era la persona, la figura y la espiritualidad de Romero. Y entonces esta persona que me pregunta, me gustaría tener una experiencia de misión, ¿dónde? Y le dije, El Salvador. Me dijo, ¿y por qué El Salvador? Pues porque es el país de Romero. Y entonces, bueno, ella se puso en contacto con el hogar de niños de Izalco, que hoy estaremos con ellos también. Y bueno, pues ahí empezamos ya a tener un cierto contacto con el país. Cuando yo investigué sobre la figura de Monseñor Romero, tomé la decisión de venir ese año también al país y poder conocer a la gente que conocía a Romero. Pues tuvimos la oportunidad de conocer a Monseñor Rosa Chávez, a don Ricardo Urioste, a Gaspar, el hermano de Romero, bueno, personas que estaban vinculadas de una u otra forma con él. Y entonces, bueno, pues ya nos planteamos el asociarnos de alguna forma, ¿no? Entonces, aquí en El Salvador tenemos un grupo de personas pues que estamos creciendo también con la espiritualidad de Romero, y en Soria también creamos otro grupo desde la misma asociación, ¿verdad? En la parroquia en la que yo estoy, el Espíritu Santo, en Golmayo, Soria, es una ciudad de España, pues erigimos también una capilla a San Óscar Romero. Y bueno, pues todo fue evolucionando hasta que ya llegó en aquel momento el beato, todavía Monseñor Óscar Romero, pero llegó el momento de la canonización y Monseñor Rosa pues nos invitó a llevar la vigilia oficial. Y entonces, bueno, pues también fue gozoso. Nos juntamos 50 hermanos de El Salvador y de España, y participando de este evento tan maravilloso, ¿no?, hace 5 años. Para nosotros, como salvadoreños, es altamente gratificante el saber que en otros países, en otro continente, tienen esta devoción y amor hacia San Óscar Romero. Coméntenos, padre, ¿cómo se vive la devoción a Monseñor Romero en España? Bueno, pues es un santo que está por descubrir en muchos casos, pero es un santo que tiene un atractivo
para gente de casa y gente de fuera, digamos, ¿no? Por utilizar términos así. Y es una persona, yo creo que ahora mismo, además un poco con ese vendaval de Francisco, el Papa, que nos ha dado la oportunidad también de que el santo San Óscar Romero sea un santo universal, ¿verdad? Entonces yo creo que en España, particularmente en mi diócesis, aunque yo también intento difundirlo en otras diócesis que me solicitan para ejercicios espirituales o con obispos amigos, ¿verdad? Pues intentar difundirlo. Yo creo que es un santo que en este momento es de plena actualidad, ¿no? Y que la gente tiene, o sea, el San Óscar Romero tiene un atractivo para gente muy diversa. Fíjate que planteamos alguna comida solidaria y tenemos la experiencia de que invitamos a políticos, a empresarios, pero vienen políticos de todo pelaje, de la derecha, de la izquierda, porque es un santo ciertamente que tiene un aporte social muy importante, ¿no? Desde luego nosotros no podemos vaciarle de la carga espiritual que tiene, ¿no? Porque Romero era, como decía Ricardo Urioste, un hombre de Dios. O sea, y eso, digamos que es la nota distintiva de Romero, ¿verdad? Pero con esa fuerza de saber que tenemos que hacer un camino social también y que tenemos que encontrarnos con el hombre, que es imagen de Dios también, ¿verdad? Entonces es muy bonito que, como digo, personas distanciadas de la propuesta eclesial, sin embargo Romero les atrae y es algo muy bonito también. Ahora, adentrándonos ya a la figura, a la persona de Romero, creo que para quienes conocemos sobre él, sabemos que Romero siempre fue un hombre, durante su obispado, después de su obispado, inmerso en la polémica, alguien que incomodó, sí, alguien que dijo y obró, sobre todo con verdad, con justicia y, como digo, muchas veces incomodando. Romero, ahora que es santo, ¿sigue incomodando? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que es un hombre, pero porque creo que el Evangelio incomoda. El Evangelio siempre va a ir contracorriente, ¿no? Y cuando vivimos con la radicalidad, no fanatismo, sino radicalidad de raíz del Evangelio, los valores puramente evangélicos, Ignacio Ellacuría decía que la Iglesia tenía que convertirse a los valores del reino. Es una frase dura, ¿verdad? Pero el Papa Francisco nos ha llamado a una conversión pastoral, a una conversión estructural y ante todo personal. Porque no podemos alcanzar con el Evangelio en el hoy de la historia, sino desde esa conversión personal a los valores del reino. Entonces, como dices, Francisco, yo creo que sigue incomodando, ¿no? Porque es un estilo de pastoreo que complicas tu vida con el pueblo, que te haces uno con el pueblo realmente, ¿verdad? Entonces, a nivel eclesial, yo creo que en este momento tiene que ser un modelo de pastor, ¿verdad? Pues para lo que es el sacerdocio, el episcopado, es decir, bueno, pues aquí tenemos un modelo de alguien que ha seguido las huellas del maestro, que ha entregado su vida por el pueblo, ¿verdad? Y que es posible, que nos está diciendo que es verdad y que es real el poder seguir así a Cristo, ¿no? Entonces, dentro de la Iglesia incomoda porque nos desafía una vivencia del reino y del ministerio sacerdotal o episcopal desde una radicalidad y una entrega a los pobres, ¿no? Y a nivel social, pues yo creo que también, ¿no? Esa polémica que tú hablabas, ¿verdad? En un momento le preguntaban también a don Ricardo Urioste si Monseñor Romero había sido manipulado. Él dijo, sí, claro que sí, pero no por la derecha o la izquierda,
sido manipulado por el Espíritu Santo, que ha hecho de él lo que ha querido, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa imagen que para muchos pues ciertamente estaba teñida de planteamientos de izquierdas, de planteamientos de derecha, no, yo creo que Monseñor Romero fue un hombre de Dios. Los que leemos las homilías y conocemos un poquito su pensamiento nos damos cuenta que de ninguna manera era un político ideológico, sino un político del bien común, del bien de las personas, ¿no? Y desde el Evangelio siempre. Él cuando habla de liberación, no habla de una liberación humana, sino que él siempre habla de una liberación del pecado, que es la causa que provoca el mal en las personas. En uno de los últimos documentos, el discurso de Lovaina, él habla precisamente de esto, ¿no? Que el pecado es lo que llevó al Hijo de Dios a la muerte. El pecado sigue siendo lo que lleva a la muerte a los hijos de Dios. Entonces yo creo que esa era la cruzada, por hablar en términos, ¿verdad?, que Monseñor Romero llevó, ¿no? El luchar en contra del pecado y el posicionarse siempre por el pueblo pobre. Siguiendo con el Romero incómodo, Romero que siempre significó polémica incluso dentro de la Iglesia. Sí. El Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá se dirigió a los obispos centroamericanos y él claramente le dice, déjense incomodar. Hablando de Romero, hablando de una ponencia que le hablaba sobre Romero, déjense incomodar. ¿Por qué razón considera usted, padre, que dentro de la Iglesia, laicos, sacerdotes, religiosos, obispos, no nos dejamos incomodar, como decía Romero? Yo creo básicamente que es el descubrir que nosotros somos instrumentos, ¿no?, en las manos de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que cuando se habla de la conversión de Romero a raíz del martirio del padre Rutilio, ciertamente él no se convirtió al Evangelio en ese momento, pero sí a una visión de la fe y a una presencia de su vida ministerial de otra forma. Efectivamente, él descubrió que la presencia de Cristo está también en el pueblo, que no es solo una presencia sacramental eucarística, sino que Cristo también se hace presente en el pueblo. Entonces, hace unos días aparecía, con motivo del 5º aniversario de la canonización de Romero, pues que él ciertamente murió dentro de la Eucaristía. Fue una entrega, además en ese ofertorio que estamos entregando el pan y el vino que se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús. Pero su entrega fue en la Eucaristía. Pero esta persona decía, aunque Romero hubiera muerto en un cantón, comiendo, su muerte hubiera sido también eucarística, porque no dejó de entregar su cuerpo y derramar su sangre. Eso es un desafío para todo cristiano, para mí sacerdote, pero para un laico, para una religiosa, para cualquier persona bautizada que participando de la Eucaristía nos convertimos en personas eucarísticas. Eso es lo que hizo Romero. O sea, vivió su ministerio desde esa entrega diaria, entregando su cuerpo y derramando su sangre, ¿no? Entonces yo creo que lo que incomodó realmente, o sea, personalmente creo que Romero era muy coherente. Entonces, él no hacía las cosas al punto, ¿verdad?, sino que las claves de lectura de su vida y de su ministerio las hacemos desde ese encuentro de intimidad con Dios, que le llamó a entregarse al pueblo, ¿no?, en una realidad sociopolítica muy particular, pero desde unas claves del Evangelio. Entonces, cuando él toma la decisión de la misa única o
o de no aparecer en público con el gobierno. Claro, son posturas que incomodan porque sale del ámbito religioso estricto, ¿verdad? Es decir, mi ministerio, pues, soy el obispo, presido una comunidad, ordeno a unos sacerdotes, confirmo. No, él fue más allá de todo aquello que le competía como obispo, ¿verdad? Pero además intentó pastorear al pueblo desde la cercanía y la proximidad, que es el criterio de la encarnación. O sea, nosotros no podemos vivir la fe en un Dios vivo, encarnado, sino es precisamente desde la proximidad, la cercanía y la ternura que ella intentó vivir. Y continuando con esta clave del romero incómodo, en nuestra iglesia tenemos una cantidad de santos muy grande y encontramos en cada uno de ellos diferentes carismas, diferentes maneras y formas de haber llegado a la santidad. Tenemos 3 santos que son muy actuales, muy contemporáneos con Romero. Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa, San José María Escrivá de Balaguer, por supuesto San Óscar el mismo Romero. ¿Qué diferencia encontramos entre la santidad de Madre Teresa, Escrivá de Balaguer y el Romero incómodo? Es decir, uno incomoda y los otros al parecer son santos más buenos, digamos así, entre comillas. Sí, yo creo que el Espíritu Santo, la diversidad de carismas, dones, esa es la grandeza de la Iglesia también, ¿verdad? Y yo creo que efectivamente a Madre Teresa de Calcuta le planteaban el tema, ¿no? Es decir, usted es muy asistencial, es muy... pero claro, no se ha planteado el tema de la justicia. Y ella misma decía que, bueno, pues a mí me toca vivir el Evangelio desde la realidad que tengo delante. Y la realidad que tengo delante, el criterio de realidad es muy importante. De hecho, ha habido teólogos de un sobrino, por ejemplo, su cristología habla también de ese principio de realidad, que también es un lugar de encuentro. Entonces, Madre Teresa de Calcuta, que vivía? Pues vivía la realidad de una pobreza básica. Mateo 25, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve desnudo y me vestisteis. Entonces, Madre Teresa de Calcuta vivió desde esa clave. Y yo creo que bebemos de ella con un gozo tremendo, porque vemos esa mujer que tenía esa santa insatisfacción, ¿verdad? De decir, lo que estoy viendo no, o sea, me está poniendo inquieta, ¿no? Me está inquietando las claves de lectura del Evangelio que estoy haciendo. No puedo vivir tranquilo. Entonces ella alineó su corazón con el corazón de Dios, ¿no? Entonces es muy bonito porque Madre Teresa de Calcuta nos da un perfil de vida cristiana y de seguimiento a Cristo muy interesante. O sea, de esa inquietud ante lo que tiene delante. Como Moisés, cuando ve al pueblo de Israel que está sometido y tiene que entregar su vida a él. Pues, San José María Escrivá de Balaguer, pues creo que su clave de lectura es otra. O sea, él no estaba inmerso en una realidad sociopolítica como le tocó a Romero. ¿Él de qué habla? Pues de la santidad en las obras pequeñas, en lo sencillo, en lo cotidiano, ¿verdad? Es una clave de lectura también importante. Tenemos que, o sea, vamos a hacer una valoración negativa de no. Él respondió a lo que él vivía en ese momento, en una realidad, primero en España y luego se abrió al mundo entero, ¿verdad? ¿Es mejor, peor? Bueno, lo que sí sabemos es que Romero, desde el principio de realidad y desde ese criterio, intentó dar respuesta a una realidad social que se vio inmerso en la muerte de sus sacerdotes. Y que Romero sí respondió a esa clave de lectura. Romero sí respondió a ese desafío que la sociedad y la Iglesia en aquel momento le presentaban, aun cuando yo tuve la oportunidad de tener la posición
todo el documento que se elaboró en la Santa Sede para la beatificación, ¿verdad? Su hermano Gaspar Romero pues lo tenía y tuve la oportunidad de verlo y uno de los capítulos era la relación Romero, su relación con los obispos, con el nuncio y claro, es tremendo, ¿verdad? O sea, porque la lectura que le está haciendo del Evangelio en la realidad que tiene, que le lleva a crear el socorro jurídico, que le lleva a posicionarse públicamente y expresamente y a declarar y denunciar en las homilías. Yo Francisco, cuando leo las homilías, digo, madre mía, o sea, la valentía, el carácter profético que tenía el ministerio de Romero, ¿verdad? Entonces todo eso incomoda. La clave de lectura no es la de San José María Escrivá de Navarra. No es ni siquiera la de Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Lo que le tocó a Romero es responder a una realidad muy difícil, ¿no? Muy complicado para él en ese contexto de guerra, de una polarización política tremendamente complicada, ¿no? Y con ese cierto abandono de sus hermanos también. Es decir, claro, ni a ti ni a mí nos toca juzgar a las personas, ¿verdad? Pero las situaciones que Romero vivió fueron muy duras. O sea, ayer yo estuve en la cripta y, claro, pues está detrás también Monseñor Rivera de Damas, ¿no? Yo recé también estuvimos en el hospitalito y yo pude conocer a su hermana, ¿verdad? La hermana de Monseñor Rivera, y yo ayer daba gracias, digo, por el apoyo que le diste a Ana Romero, ¿no? Y por la valentía que a ti también te obligó el posicionarte frente a tus hermanos, ¿no? Entonces, claro, para Romero no fue fácil, ¿no? Ahora que usted menciona a Monseñor Rivera, que definitivamente fue un obispo que supo continuar con el relevo, digamos, de Romero. Con el relevo, perdone que te corté, y que él era que en las quinielas estaba como arzobispo antes que Romero. Sí, y claro. Sin embargo, él también la humildad, la entrega y el desprendimiento, ¿no? A quien le correspondía, quizás el obispado, pero bueno. Gracias por mencionar acá a Monseñor Rivera, porque la siguiente pregunta tiene mucha relación con él. Un sacerdote amigo en otro espacio de entrevista nos decía, la Iglesia del Salvador tuvo su época de oro, nos decía él. Mencionando a Monseñor Luis Chávez y González, Monseñor Romero y Monseñor Rivera. La pregunta quizá acá es un poco complicada y hasta un poco triste, porque nos preguntamos nosotros en El Salvador, ¿qué sigue de nuestra iglesia? ¿Qué sigue de nuestra iglesia? Porque al parecer se le preguntaba a este sacerdote amigo, ¿y ahora en qué época estamos? En la época del oscurantismo, ¿no? ¿Será qué esperanza hay en esta iglesia? Yo no tengo datos objetivos para poder valorar la Iglesia del Salvador en este momento. Pero sí me atrevo a compartir algún pensamiento que yo sí me doy cuenta de que claro, después de Monseñor Rivera, creo que vino San la calle, sí, ¿no? Y luego ya es otra postura, ¿verdad? de la Iglesia frente a una realidad también cambia, ¿no? No era la misma situación, ¿no? Pero yo sí creo, por ejemplo, hoy con la presión que el Papa Francisco recibe muchas veces, por ese miedo que tenemos a romper con un estado clerical, y decir, no, o sea, necesitamos el sínodo que estamos viviendo ahora de la sinodalidad. Yo no me cabe la menor duda que es el Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo al que debemos dejarle que tenga la autoridad como le decían a Monseñor Romero, que se había sido manipulado, ¿no?
ojalá seamos manipulados por el Espíritu Santo. Yo cuando hablaba con el señor Rosa Chávez, que creo que el planteamiento que tuvo el Papa de nombrarle cardenal, claro, para muchos fue una sorpresa, para otros fue hasta un gesto de desprecio de la posición que en ese momento, es decir, cómo nombra cardenal a un obispo auxiliar. Que la lectura que muchos podemos hacer es que Romero le llevó a no crecer, digamos, como obispo, ¿verdad? Y no llegar igual a desempeñar la titularidad de una diócesis, ¿verdad? Pero es Romero también el que le ha llevado a una posición también de cardenal, ¿no? Y de una cierta distinción por parte del Papa, ¿no? Entonces, ¿qué toca ahora? Yo creo que toca abrirnos al Evangelio. La inauguración del sínodo el día 4 de octubre, el día de San Francisco, el Papa dijo: pongamos la mirada en Cristo. Lo que toca es eso, pongamos la mirada en Cristo, porque igual tenemos un lastre eclesial, clerical, que necesitamos desprendernos de él, ¿no? Vivir con ligeros equipaje, vivir dándonos cuenta de que es el Evangelio y el Reino lo que nos tiene que dominar, ¿verdad? Y una iglesia tan de presente, que tome las causas humanas como propias también, porque si la doctrina social de la iglesia nos lo dice, ¿cuál es el camino de la iglesia? El camino de la persona humana, dignificar a la persona humana, y las causas del hombre en este momento tienen que ser causas de la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo no me atrevo a descender a detalles ni a hacer un análisis de la iglesia actual. En la iglesia mía sí, ahí sí me atrevo, ¿verdad? O sea, en la iglesia de España necesitamos ciertamente también obispos que caminen con el pueblo. Yo no necesito príncipes en mi iglesia con una distinción, no. Necesito un pastor. Necesito yo a don Abilio Martínez Barea, que es un obispo. Yo le he dicho, digo, voy a rezar por usted. Antes de que usted fuera elegido como obispo de mi diócesis, yo ya pedí por usted. Y ya encomendé a San Óscar Romero. Porque sí creo que San Óscar Romero responde a ese corazón de buen pastor, ¿verdad? Entonces, yo que creo que ahora necesitamos en la Iglesia estar atentos al Espíritu Santo, estemos atentos a lo que pasa en el sínodo. No tengamos la cosa de estar criticando las posturas del Papa, que nos comprometen más, y eso es lo que muchas veces nos dificulta, ¿verdad? El salir de nuestras seguridades, de nuestras estructuras, ¿no? Entonces, caminemos con el Evangelio debajo del brazo, ¿no? Pero con un Evangelio abierto, sin miedo a que el Evangelio nos cuestione en decisiones o en posturas que muchas veces tenemos y que no son propias del Evangelio, ¿no? Acá en El Salvador nosotros creo que no nos escandalizamos o no nos asustamos de encontrar muchas veces a este Romero polémico, este Romero que asusta o que divide, mira, porque estamos inmersos en una iglesia donde encontramos, somos iglesia todos, pues encontramos, decimos así popularmente, los que seguimos a Romero y los que quieren seguir siendo la iglesia tradicional, por así decirlo, aunque Romero fue tradicional. Sí. Y recuerdo las palabras de Monseñor Ricardo Villosti, que él decía en una ocasión, hablando de Romero, vas a ver, me decía él, cuando anicen a Romero, va a salir un montón de gente. Yo soy romerista, yo soy romerista. Y siempre le dieron la espalda. Aquellos que le dieron la espalda hoy salen en su pecho con la camisa de Romero. Pero bien, la pregunta, hago el preámbulo, en Europa, en España, se vive a este Romero también polémico. A ver,
Yo distinguiría que Romero siguió a Cristo. Por eso no hay que seguir a Romero, hay que seguir a quien seguía a Romero, ¿verdad? Pero claro, cuando vemos en Europa, este Romero también está. Fijaos, en la beatificación no hubo ningún obispo español. Solo estuvo el que ahora sí es obispo, pero que en aquel momento era el secretario de la conferencia episcopal. Ya en la muerte de Romero, en el funeral de Romero, solo estuvo el obispo auxiliar de Madrid, Alberto Iniesta. En la canonización sí hubo obispos españoles, pero quizá más por Pablo VI. O sea que Romero sigue molestando. Sigue molestando, ¿por qué? Porque no creo que no es momento para sacar a personas concretas, ¿no? Pero sí me atrevo a decir, ¿no?, que en su momento el señor Rocco Varela pues no era de los que favoreció la imagen de Romero, ¿verdad? Y animó a que la gente, no, todo lo contrario. Lo digo con una cierta pena, ¿verdad? Y tristeza, porque hago un análisis frío de no quiero ir en contra de nadie, ¿no? Pero es verdad que la imagen de obispo que el señor Romero traslada es una imagen muy comprometida, que nos tiene que sacar de nuestros palacios episcopales o despachos o parroquias o seguridades y decir, vamos a caminar con el pueblo. En la homilía del 23 de marzo de 1980, Monseñor Romero responde también, dice, me preguntan cómo preparo la homilía. Leo los textos bíblicos y camino entre mi pueblo y escucho sus clamores. Claro, tenemos que tener esa valentía y esa... decir, quiero caminar con mi pueblo, quiero conocer a mi gente, quiero... es verdad que en diócesis no puedes conocer a todo el mundo, pero la cercanía sí tiene que ser una nota distintiva, ¿no? Entonces, afortunadamente sí hay obispos con este corte, ¿verdad?, en España actualmente, ¿no? El arzobispo de Madrid, por ejemplo, José Cobo, ¿no? O hay obispos que están muy abiertos a esas otras figuras o modelos de santidad que nos llevan también a un compromiso a favor de la justicia, donde la doctrina social tiene que estar presente. El señor Romero era un gran conocedor de la doctrina social de la Iglesia, ¿verdad? Pero nos tiene que llevar también a darnos cuenta de que no solo tenemos que conocer, como decíamos el señor Romero, unos principios, sino tenemos que complicarnos con la conflictiva realidad que tenemos delante, lo decía él, ¿verdad? O sea, no solo conocer un principio, no solo conocer un valor evangélico, sino que eso me comprometa la vida y que eso me lleve también a ceder mi tiempo, a ceder mi dinero, a romper mi prestigio, ¿verdad? Y darme cuenta de que el Evangelio, Jesús se encontraba con la gente, se exponía a las dificultades de la gente, a las realidades de las personas. Jesucristo, fíjate que no tenía miedo de encontrarse con una mujer adúltera, de tocar a un leproso. O sea, ya no solo aproximarte a él, sino tocarle. De curar en sábado. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Que la estructura, el envoltorio puede ser bueno, pero la estructura me tiene que ayudar para lo esencial, que es descubrir que si Jesús caminó entre el pueblo, se encarnó en el pueblo y tocó la realidad de dificultad, pues eso es lo que nos tiene que llevar también en nuestros ministerios, ¿no? Y yo intento vivir en la espiritualidad de Romero en mi realidad. Nosotros en la parroquia tenemos una casa de acogida que es Hogar Monseñor Romero. Y en un intervalo de 5 años, pues
el tiempo que llevo en la parroquia, en esta parroquia. Antes también lo hacía, ¿no? Pero hemos acogido a más de 100 familias, algunas salvadoreñas, inmigrantes, refugiados, que les damos el techo, les damos el empadronamiento, que es el primer documento que necesitan, les damos ropa, intentamos cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, vivir desde esa realidad, pero a la vez protestar también socialmente, salir a la calle. Y sí hemos luchado por el derecho de identidad y reconocimiento de las personas. Porque un inmigrante, cuando llega a España, hasta que no tiene el derecho de trabajo y de vivienda, no es nadie. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos vivir desde esa clave, ¿no? Desde la hospitalidad y desde la acogida. Y ahora que ya estamos en Europa, vámonos directamente al Vaticano, a Roma. El Papa Francisco ha dado muchas muestras que él es un hombre que admira a Romero, un hombre que le sigue, y quizá para quienes le conocemos a Romero, encontramos en la figura de su santidad casi que a Romero, casi que, pues hemos dicho, esto lo hubiese dicho Romero, como que el Papa le está copiando, por decir la idea, a Romero. ¿Será que el Papa Francisco tiene esa devoción personal? Es real, lo que dices es real. Y de hecho hay pensamientos que, bueno, son de Romero, son del Evangelio, ¿verdad? Desde una evidencia comprometida del ministerio, ¿verdad? Pero yo estoy de acuerdo totalmente contigo, ¿no? Yo estaba en Roma cuando él declaró el decreto de beatificación. Estaba en Roma. Y al día siguiente yo pude saludar al Papa y agradecerle por lo que había hecho Romero. Y él me miró, me sonrió, me apretó la mano. Yo parece que se la quería dejar porque, pues, hombre, tenía tanta gente aquí, y me apretó la mano. Y me sonrió. Ya estamos en las escuelas ocurrentes con Martín Valverde, con Alex Campos, porque el Papa tiene esa también de crear unidad entre la diversidad, ¿no? Bueno, y como digo, tuve la emoción de poder estar ahí, ¿no? Pero es verdad que el Papa, cuando ves al Papa dices, yo he habido momentos que digo, esto es de Romero, este pensamiento, esto es de Romero, o sea, y siempre en esta clave, ¿no? En la clave del pueblo de Dios, en la clave de encarnación, ¿no? En la clave de los pobres, ¿verdad? Entonces, ciertamente, yo creo que ahora tenemos que aprovechar cada momento, ¿no? Que nos da la historia, pero este momento es muy bonito, ¿verdad? Con un Papa que pone los ojos en las personas, ¿no? Pero desde Cristo, ¿no? Y desde una iglesia comprometida con las causas humanas, ¿verdad? A mí me emociona mucho, ¿verdad? Porque creo que es verdad que hay como un reflejo, y de hecho el Papa, cuando llegó como Papa, pues fue una de las primeras cuestiones que abordó, ¿no? Vamos a beatificar a Romero, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que es un momento importante en la Iglesia y necesitamos modelos de santidad como Romero. En nuestra iglesia, me imagino que usted está enterado, padre, tenemos año con año una peregrinación que se hace, sí, desde la tumba hacia la cuna del profeta, Ciudad Barrios, sí, en donde ahí encontramos una diversidad de personas que se reúnen en torno a Romero. Es altamente gratificante y a uno lo llena verdaderamente el encontrarse con personas que le dicen: estoy acá porque yo blasfemé, porque yo hablé en contra de Romero, porque yo era alguien que despotricaba todo contra Romero,
y ahora estoy acá porque a caminar cientos de kilómetros porque quiero enmendar mi error. Podemos hacer una lectura de esta conversión de las personas como un milagro también de mi Señor, ¿no? Indudablemente. O sea, yo creo que la onda expansiva de Romero todavía la estamos viendo y vamos a percibir cómo Romero llega a mucha gente. Primero el pueblo de El Salvador, ¿verdad? Efectivamente hubo gente que se posicionó en contra y yo creo que ha sido el motivo de esa larga espera de 43 años, ¿verdad? Que nos ha llevado a... ¿Por qué? Pues porque todavía había una clase dirigente, había una serie de personas que... A mí me tocó ir a la UCA hace años y todavía había gente que ponía en cuestión a Romero. Siento que Romero, yo no sé si ya era beato o un poquito antes, pero todavía en la UCA, en una celebración. Entonces, claro, todo eso, la gente, ha habido una generación que ha tenido que conocer al verdadero Romero, ¿no? Y descubrir que ciertamente, pues no. Ayer en el Hospitalito, pues nos encontramos con 3 hermanos populares, ¿no? Y uno de ellos decía que caminó con Romero 5 kilómetros del lugar del martirio hasta la misma. Entonces, claro, él me daba ese testimonio, ¿no? de la profunda alegría que tiene ahora de darse cuenta de que él caminó con un santo, con un hombre que en aquel momento estaba cubierto de mucha polémica y sin embargo la historia y el tiempo han ido limpiando esa imagen, ¿no? Pero creo que en la Iglesia también va a pasar, ¿no? A nivel general, tú antes hablabas del Vaticano, pues evidentemente ha habido mucha gente todavía hoy que el modelo de santidad que ofrece Romero todavía chirría, o sea, todavía crea... Dice el Papa que el nombre Romero es mala palabra aún, dice el Papa. Claro. Bueno, y él lo dijo, ¿no? Que Romero fue mártir antes de morir por sus hermanos obispos, que le hacían todavía presión y tal, y que Romero sigue siendo un mártir. Todavía hay gente que no ha descubierto, ¿pero por qué? Porque compromete a una vida cristiana que te desafía en tus cosas, en tu tiempo, en tus bienes, en todo, ¿no? O sea, la vida cristiana no es acumular, no es subir peldaños, ¿no? Ay, ahora soy vicario y luego soy obispo y luego, ¿no? O sea, es el hacerte pueblo con el pueblo, ¿no? Y claro, eso todavía, imagino que aquí, imagino que todos los sitios todavía interroga y a muchos todavía. Esta realidad del Romero polémico del que estamos hablando es una realidad creo que difícil de cambiar, es decir, cambiar la mentalidad de personas que a lo mejor le conocieron y porque Romero atacaba mis intereses personales. No lo dijeron, no lo trajo. ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? Digo, nosotros porque laicos, sacerdotes, religiosos, obispos, cardenales, somos iglesia. ¿Qué debemos hacer para realzar esa figura de Romero ante quienes no lo quieren? Yo siempre digo que la mejor forma de conocer a Romero es leer o escuchar sus homilías y el diario, ¿no? O sea, en ningún momento Romero expresa dureza, enfrentamiento, nunca. O sea, no, porque tú lo decías antes que Romero era tradicional en su pensamiento y en su espiritualidad. O sea, no era un hombre teólogo de la liberación, como han intentado pintarlo muchas veces, y él siempre que habla de liberación habla de liberación del pecado. Pero claro, era un hombre coherente, era un hombre comprometido. Entonces, ¿cómo podemos llevar esa imagen? O sea, yo creo que ante todo Romero nos tiene que ayudar a descubrir que lo que él hizo grande fue seguir las huellas del Maestro, de Jesús.
O sea, intentar reproducir en su vida los valores de un reino que le llevaba a un compromiso pues con todo lo que tenía y con todo lo que él era, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que va a limpiar también una imagen de cuando hacemos bandos en la iglesia, ¿no? Yo soy de tal, yo soy de cual. Pablo nos lo decía, de Apolo, de Cefas, de Pablo, no, somos de Cristo. O sea, y es Cristo el que nos tiene que llevar a una vivencia comprometida de la fe, ¿no? Porque Pablo nos lo dice en Gálatas también. La fe que no se traduce en caridad no sirve de nada. Entonces, una fe que la reducimos a rezos y a una serie de cumplimientos, pero no la comprometemos en la vida, una fe que se reduce a un espacio y a un lugar y a un tiempo, pero que luego Romero, esa frase, ¿no? O sea, que ese cristiano de misa dominical, pero que luego no se compromete en el día a día, en la justicia, en el servicio, en el trato con las personas, pues no es cristiano. Entonces, yo creo que ese es el compromiso que debemos tener, ¿no? Vosotros como Iglesia del Salvador, pues, es una iglesia de mártires, ¿no? Y que ahora se están, Padre Rutilio, Cosmes Pesoto, la UCA, los jesuitas. Claro, todo eso, ¿a qué nos tiene o os tiene que llevar? A descubrir una iglesia que la belleza está en la entrega, en el compromiso, incluso de la propia vida, la entrega de la propia vida. Pero como cristianos, vosotros que estáis intentando difundir la buena noticia de Jesús en Radio San José, yo como sacerdote, entreguémonos a él. Ahí el Evangelio de Lucas, ¿verdad? O sea, cuando vayáis a los lugares, no llevéis ni talega ni tal, hacedlo desde la pobreza, ¿no? Y eso es lo que nos tiene que interrogar una figura tan grande como la de Romero. Es decir, si tú pudiste seguir las huellas del Maestro desde esas claves y coordenadas, creo que era San Ignacio que lo decía, ¿no? San Ignacio de Loyola. Si otros han podido ser santos, ¿por qué yo no voy a poderlo? ¿No? Entonces, que mi vida sea comprometida también por estos referentes tan grandes. Padre, finalmente le agradeceríamos un mensaje para nuestra iglesia, para la iglesia española, no para la iglesia del mundo, que seguimos, amamos a nuestros santos, San Óscar Rulfo Romero, desde la Asociación Amigos de Monseñor Romero. ¿Qué pueden decir ustedes al mundo, a las personas que amamos a Romero? Bueno, básicamente yo creo que lo hemos repetido en toda esta entrevista, ¿no? Que vale la pena seguir a Cristo. Yo creo que lo que Romero nos dice, pero con una voz muy fuerte, es que vale la pena seguir a Cristo. Y que vale la pena entregar la vida por el Evangelio. Porque creo que es la mejor causa que hay en este mundo y la que más alegría reporta a nosotros los demás. Y que nuestra vida es útil en el momento que la pones al servicio de los demás. Entonces yo creo que es el mensaje de Romero que nos está aturdiendo, ¿no? Y nos está diciendo con esta voz tan alta, ¿no? Sigan a Cristo, entreguen la vida al Evangelio, no tengan miedo de caminar en medio del pueblo. O sea, yo creo que esto es fundamental, ¿no? O sea, que nuestros obispos, sacerdotes, nosotros, que tengamos accesibilidad, que vivamos desde la clave de la proximidad, desde la cercanía. O sea, esas imágenes de Romero caminando por su pueblo, escuchando a la gente, yo creo que es lo fundamental, ¿no? Entonces, que seamos evangélicos, que nos convirtamos en buena noticia para los demás. Padre, agradecemos su presencia, su visita. Sepa que esta es su casa. Muchas gracias. Sabemos que usted viene con un itinerario, con muchas ocupaciones, pues ha tomado el tiempo para esta entrevista. Agradecemos muchísimo su tiempo, su gentileza de venir y hablarnos de Monseñor Romero. Amigos, gracias por atender este espacio. Continúen con RSJ, que es
canal de Radio San José dedicado a nuestros mártires salvadoreños. Bendiciones a todos.